Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él recompensa a aquellos que lo buscan. Hebreos 11:6. El Evangelio del día de hoy es de San Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iba cargado entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le digo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de Marcos narra el episodio en que Jesús sana a un paralítico llevado por sus amigos, quienes al no poder entrar a la casa debido a la multitud, abren un hueco en el techo y lo bajan frente a Jesús. Este relato está lleno de muchas enseñanzas profundas, de las cuales vamos a desarrollar en este momento. Una de esas enseñanzas es la fe que mueve los obstáculos. Los amigos del paralítico representan una fe activa y solidaria. No se detuvieron ante las dificultades, sino que buscaron una solución creativa para acercar a su amigo a Jesús. Este gesto nos invita a reflexionar sobre la importancia de ayudar a los demás a encontrarse con Cristo. Incluso cuando parece difícil o imposible, esto nos enseña que la fe no es pasiva. La fe debe ser activa. La fe es una fuerza que nos impulsa a actuar incluso en medio de las adversidades. Y es que hay dos aspectos claves aquí. La fe no es pasiva. No nos podemos acostumbrar a ser pasivos con nuestra fe, acostumbrarnos a los ritos. Yo hago el rosario, yo voy a misa, participo en el grupo, pero mi vida no dice nada. Yo no soy solidario, yo no ayudo a nadie. Soy una persona que no se interesa por las necesidades de los demás. A eso voy. La fe no debe ser pasiva. La fe no es indiferente. La fe se demuestra con los hechos. Por eso la fe es una fuerza que impulsa a actuar, incluso en medio de las adversidades, que es el segundo punto. Justo en los momentos difíciles es donde la fe debe salir a relucir. En momentos de enfermedad, en los momentos de calamidad, en los momentos de escasez económica, en los momentos cualquiera que sea la dificultad, es justo ahí donde debe salir a relucir la fe, la confianza en Dios, el abandonarse en Dios. Porque es muy fácil renegar de Dios en los momentos difíciles. Entonces hoy el Señor nos está invitando a que tengamos fe, a que entremos a replantear cómo está configurada esa fe. Jesús reconoce la fe de los amigos del paralítico, lo que abre las puertas para la sanación espiritual.
es decir, el perdón de los pecados. La sanación interior empieza primero por el perdón. Cuando nosotros pedimos perdón a Dios, ya empieza un proceso de sanación interior en nuestro corazón. Cuando nosotros empezamos a reconocer nuestras falencias, nuestras equivocaciones, y le pedimos perdón a Dios y le pedimos perdón a las personas que hemos ofendido, ahí empezó a nacer Dios en nuestro corazón y empezó a surgir la sanación interior que tanto anhelamos y que tanto deseamos. Primero debemos anhelar la sanación interior y luego se manifestará la sanación física. Luego se manifestará esa sanación física. Muchas personas no experimentan la sanación interior por un rencor, por un odio, por no tener la capacidad para perdonar, porque son víctimas de una situación de la cual han experimentado mucho dolor y se abstienen de perdonar. A veces cuando guardamos rencor y odio hacia una persona, creemos que la otra persona a la que le tenemos rencor y odio sufre, pero el que sufre es aquel que guarda el rencor y el odio. Esa es la persona que padece, la que conserva y la que alimenta ese rencor, la que alimenta ese odio, la que aún conmemora ese momento difícil. Por eso nosotros estamos llamados a soltar, a perdonar a los otros como lo que es el Padre Nuestro. Perdónanos como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. A eso estamos llamados nosotros. Entonces dice que el paralítico recupera la movilidad. Cuando nosotros odiamos, cuando nosotros no perdonamos, somos como ese paralítico. Somos inmóvil espiritualmente. Inmóvil, nada se mueve, nada surge, nada crece, nada prospera. Una de las cosas por la cual nosotros no prosperamos es eso, la falta de perdón, la ausencia de amor. Aquí el Evangelio lo plantea. Hay una inmovilidad espiritual, hay una inmovilidad física, y Jesús se da cuenta de ello y sabe que esta persona lo necesita y se lo da. Esto subraya que la fe tiene un poder transformador que no solo toca nuestras necesidades visibles, sino también las más profundas de nuestro corazón. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿A quién tienes que perdonar? ¿Qué tienes que sanar? La fe nos permite experimentar la misericordia y el perdón de Dios. Nos enseña que el mayor milagro es la restauración del corazón y de las relaciones con aquellos que nos rodean. Cuando empieza a surgir el perdón y la sanación en nuestra vida, todo a nuestro alrededor cambia, y cambia para bien. Cambia para bendiciones de esa persona que perdona. La fe verdadera no se rinde ante los desafíos. Cuando creemos de corazón, buscamos maneras de acercarnos a Dios y de ayudar a los otros también. ¿Será que nosotros somos capaces de actuar con esa fe y esa determinación para ayudar a los demás? No pensar solamente en nosotros, sino poner la mirada en aquellos que están pasando necesidad. Y a veces el que pasa necesidad no está muy lejano. Está ahí cerquita, es de la familia, pero como lo odiamos, entonces perdemos la bendición de Dios, porque Dios está ahí. Dios está en el necesitado. Dios está en aquel que se equivocó. Dios está en aquel que en el que está en la calle, el que tiene hambre, el que no tiene nada que vestirse, en el que está enfermo. Dios está ahí. Eso es bíblico. Es bíblico. ¿Será que nosotros nos esforzamos por ser apoyo para quienes necesitan acercarse a Dios? Otro aspecto a reflexionar es que Jesús ve más allá de lo visible.
Antes de sanar el cuerpo del paralítico, Jesús sana su alma al perdonarle los pecados. La trascendencia del sacramento de la reconciliación no es simplemente ir donde el Padre y decirle: mea culpa esto, cometí tales pecados, y convertirlo en deporte, convertirlo en ritual, convertirlo en costumbre, en folclore. No, es verdaderamente hacer un acto de contrición de que me duele haber ofendido a Dios, me duele haber ofendido a los demás. Y cuando tú te arrepientes sinceramente, hay un propósito de enmienda. Tú quieres reparar ese mal que hiciste, y lo haces de cara a Dios. Y estás atento y estás vigilante para no volver a pecar, para no volver a fallar. Justo ahí empieza a surgir la sanación interior. Justo ahí empiezan a surgir las bendiciones de Dios, porque Dios está dispuesto a sanarte, pero a veces el que no está preparado somos nosotros. Somos nosotros. Esto muestra que la mayor necesidad del ser humano es espiritual. Y como estamos tan distantes de la oración, muy difícilmente somos capaces de reconocer nuestras fallas, de ver cómo le hacemos daño al otro, cómo ofendemos al otro, cómo maltratamos al otro, cómo vemos la paja del otro y no vemos la viga que hay en el ojo de nosotros. Entonces Jesús nos recuerda que nuestra relación con Dios es lo más importante si queremos permanecer sanos, sanos del espíritu, sanos del corazón, sanos del cuerpo. ¿Será que nosotros nos preocupamos por nuestra vida espiritual tanto como por nuestras necesidades materiales? Tenemos que tener la capacidad de reconocer nuestras faltas. Tenemos que tener la diligencia de buscar el perdón de Dios cuando nos equivocamos, porque el perdón de Dios es un principio de sanación y es un principio de abundancia y de bendición. Otro aspecto a reflexionar es el poder del perdón y la controversia. Cuando Jesús declara que los pecados del paralítico son perdonados, los maestros de la ley lo acusan de blasfemia. Este momento nos confronta con nuestra capacidad de creer en el poder de Dios y en su misericordia. Jesús demuestra que tiene autoridad para perdonar, revelando su identidad divina. ¿Será que nosotros aceptamos que Dios tiene el poder de transformar nuestra vida, incluso de formas que no comprendemos plenamente? Es que las lógicas de Dios no son las lógicas de los hombres. El Señor, mientras que el hombre piensa que cuando ayuda a otro, cuando es solidario, piensa que está perdiendo. Para Dios, esa es la fuente para multiplicar y para darle más a esa persona que está siendo solidaria. Mientras que el hombre piensa que pierde, que le están quitando cuando Él da, Dios nos invita a dar porque por medio de la generosidad y la donación, Él nos multiplica. Dios no se queda con nada. Dios te provee. En Proverbios 3, del 5 al 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Cuando haya una situación muy difícil en tu vida y que no tenga una forma lógica para solucionarse, ese es el momento donde debemos de invitar a Dios para que Él actúe, porque Dios no actúa bajo las lógicas del hombre. Dios es Dios, y ahí donde empieza a obrar la fe. Esto me hace recordar el texto hablando de generosidad, el texto que está en Primera de Reyes 17, del 8 al 16, que es la historia del profeta Elías. El profeta Elías
durante una gran sequía y una hambruna en Israel, recibe de Dios la instrucción de ir a Sarepta, en la región de Sidón, donde una viuda lo sustentaría. Cuando Elías llega, encuentra a una mujer recolectando leña y le pide agua y pan. La viuda le explica que solo tiene un puñado de harina y un poco de aceite, suficiente para preparar, dice ella, la última comida para ella y su hijo antes de morir de hambre. Ya estaba resignada para morirse porque no había más nada que comer. Elías le pide que, a pesar de su escasez, primero prepare un pan para él, asegurándole que el Dios de Israel ha prometido que la harina y el aceite no se agotarán hasta que termine la sequía. La viuda, confiando en la palabra del profeta, obedece. Milagrosamente, su provisión de harina y de aceite no se acabó durante aquella hambruna, permitiendo que ella y su hijo tengan sustento y no murieran de hambre. Es decir, el Señor le multiplicó, le llenó las tinajas de aceite y le llenó las tinajas de harina. La viuda, a pesar de estar en una extrema pobreza, confió en la palabra de Dios, transmitida por Elías, demostrando una fe admirable. Así nosotros deberíamos de ser, tener una fe admirable, confiar y abandonarse en Dios. Esa viuda ya estaba resignada a morirse porque no había más nada que comer. Y Dios, en medio de la escasez, un gesto de generosidad en medio de la escasez, eso no lo hace cualquiera. Le multiplicó. A eso nos invita Dios, a tener fe en el día de hoy. Un cuarto punto es el testimonio de la sanación. Al sanar al paralítico físicamente, Jesús confirma su poder y despierta la admiración de todos los presentes. La sanación es un testimonio de que Dios actúa en la vida de las personas para restaurar, para liberar, para renovar. ¿Será que nosotros somos testigos del poder de Dios en nuestra vida y lo compartimos con los demás? Agradecemos las bendiciones que recibimos y las reconocemos como un llamado a crecer en nuestra fe. En resumen de todo esto, de todo este pasaje, hay una enseñanza, y es que la fe es poderosa porque nos conecta con Dios, nos impulsa a actuar con valentía y a transformar nuestra vida. Que en los momentos de adversidad no nos llenemos de cobardía, no haya miedo en nuestro corazón, que no nos dejemos atormentar por las cosas que pasen afuera, porque lo más importante y debe estar bien cimentado habita dentro, y es la fe en nuestro corazón. Entonces el Señor nos invita a tener una fe auténtica, no solo para esperar milagros, sino que una fe que se convierta en un canal para que el poder de Dios se manifieste en los demás. Te quiero invitar en este momento, como siempre, a que hagamos oración, a que le pidamos a Dios su presencia, su asistencia, que Él venga a nuestras vidas. Y si tú sientes que muchas cosas te cuestan y que en muchas cosas estás como que cruda o crudo, pídele al Señor que te dé la voluntad, que te dé la capacidad para sobreponerte, que te dé la capacidad para vencer, que te dé la capacidad para amar, para perdonar, para ser un testigo de Él. Y de esa forma va a empezar el Señor a sanarte. Entonces cierra tus ojos, asume una posición cómoda, evita las distracciones y pidamos la presencia del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo venga sobre nosotros en este momento. Señor, en este momento, a lo mejor de dificultad que están viviendo muchas personas,
quiero pedirte que aumentes la fe, que aumentes la esperanza, que eches afuera el miedo, que eches afuera el temor, que eches afuera la duda, y que tu palabra eche raíces en nosotros para que podamos dar testimonio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes. Enséñanos a tomar decisiones y también a saber esperar, a que nuestra fe no languidezca ante la adversidad. Espíritu Santo de Dios, ven sobre nosotros. Ven sobre nosotros y enséñanos a ser como tú. Enséñanos a amar como tú. Te pedimos que te mantengas a nuestro lado, guiando cada paso de nosotros. Que perdones todos nuestros errores, todas nuestras equivocaciones y que nos enseñes a perdonar. Te presentamos nuestra historia, nuestras falencias, nuestras equivocaciones, por no llevar un estilo de vida coherente, por no creerte, por no confiar en ti, por cuestionar tu palabra, por abandonarte en los momentos difíciles. No permita, Señor, que naufrague en el desespero. Ayúdame a atender todos los problemas de las otras personas. Ayúdame a atender a las personas necesitadas antes que a mí. Te presento los obstáculos de mi vida. Te presento los momentos difíciles que estamos viviendo. En este momento piensa en esos momentos difíciles y preséntaselos al Señor. Preséntaselos a Él, porque solamente en Él podemos hallar nosotros la salvación. Solamente en Él podemos encontrar la solución a nuestros problemas. Solamente Él puede entenderte y comprenderte, y en Él puedes encontrar la paz que tanto necesitas para enfrentar esta situación que estás enfrentando y viviendo. Te entregamos, Señor, nuestras cargas. En tus manos encomendamos nuestros deseos. En tus manos encomendamos nuestra vida. Encomendamos nuestra familia para que se manifieste tu amor en ellos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te quiero invitar, como siempre, a que le des like si fue de tu agrado esta reflexión, que te suscribas al canal si no lo has hecho y que evangelices poniéndolo en el estado de tu WhatsApp esta reflexión para que llegue a otras personas que a lo mejor están pasando por momentos difíciles y no tienen quien les hable, quien les explique las Escrituras como dice la palabra. Dios te bendiga.